Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que vamos a continuar con la unidad 4, como es de conocimiento, es ya la parte gráfica que vamos a ver y vamos a ir interactuando. Entonces, para ello vamos igual a continuar revisando todos los componentes que nos da la opción, tanto contenedores, vistas y esquemas que va a haber en lo que es Swift. Entonces vamos a ir agregando diferentes componentes y diferentes opciones, se podría decir el término, para poder ir viendo. A nivel general, la clase anterior nosotros vimos, ¿sí? Cómo es un label, un campo de texto y un botón. Entonces, para eso creamos también otro formulario que vamos a ir interactuando y aquí vamos a ir agregando varias vistas. Vamos a generar otro componente que básicamente sí es el que sabemos manejar y son las partes de contenedores. Vamos a generar el primer contenedor que va a ser el panel. Un panel viene a ser un tipo mini ventana, se podría decir, en el cual en esta ventana yo puedo ir agregando los componentes. Por ejemplo, ¿no? Yo deseo cambiarle de color que en background salga de un color, digamos, celeste, azul, rosado, amarillo o como el color que yo desee, y se va a colocar solo este contorno de ese color. Y dentro de este contorno yo puedo agrupar varios componentes. Por ejemplo, yo voy a agregar este label, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y yo le tengo que dar doble clic y le pongo panel, vista 1. ¿Ya? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo ejecute, está el panel como que estuviera agrupándose. Voy a colocar ahora un campo de texto. Ya, entonces digamos aquí, voy a agregarle con mi text, le voy a borrar y le voy a decir ingrese un valor. Ya, pero si yo le pongo en text, como les decía, va a aparecerme en como campo de texto. Entonces lo que yo podía hacer es eliminarla, esta parte, y me aparecía en blanco. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo que en este campo, ¿sí? En este campo de texto, internamente o visualmente se podría decir, genere una parte de que internamente se visualice o se vea que diga ingrese un valor o ingrese una acción? Entonces de ahí le podemos decir que al componente agrégueme una opción por defecto que visualice tal opción o tal mensaje o alguna consideración. Entonces, pero vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir haciendo. Una vez que yo agregue este componente, yo le puedo agregar otro label para que pueda decir de qué se trata, ¿sí? Y aquí le voy a dar doble clic, ingrese un valor, ¿ya? Entonces, hasta aquí, si yo deseo mover, se va a mover o se podría decir, distribuir todo lo que está dentro del panel. Entonces, un panel me va a permitir es agrupar los contenidos y los componentes, ¿ya? Entonces, aquí, otra etiqueta que vamos a utilizar y esta va a ser una opción adicional, es la etiqueta que vamos a encontrar como cuadro de contraseña, ¿ya? Entonces aquí le voy a ingresar un label también, ¿ya? Y le voy a poner ingrese una clave. Si ustedes se dan cuenta, aquí me apareció con puntos, ¿sí? Específicos que ya estén como caracteres especiales los puntos. ¿Y eso qué significa? Como campo de texto, todo lo que escriba aquí se va a visualizar como puntos. Si yo lo elimino, no se visualiza nada. Pero si yo escribo lo que escriba aquí, ¿sí? Le pongo el valor que yo deseo, siempre se va a visualizar como puntos. Eso es el cuadro de contraseña o JPassword File. Entonces ya hemos visto ese componente, el uno que es JTextFile y el otro que ahorita tenemos, el JPassword File, que vienen a ser componentes que me van a permitir ir asignando a ir visualizando.
Le puedo colocar un botón, que este botón en texto le diga validar, ¿ya? Y se generaría mi panel 1. ¿Qué pasaría si yo deseo generar otro panel? Igualmente, yo arrastro mi panel, le puedo colocarlo al lado, ¿sí? Y también le puedo cambiar de color. En background, selecciono los 3 puntos, selecciono el color y yo lo cambio. Y así mismo voy a agregar una etiqueta y le voy a poner panel vista 2, ¿ya? Entonces ya se colocó el panel vista 2. Entonces yo el panel que me va a permitir es ir agrupando, que va a tener diferentes vistas. Aquí en cambio voy a utilizar una etiqueta que diga seleccione, ¿ya? Seleccione el color favorito, 2 puntos. Entonces cuando yo digo seleccione el color favorito, yo tengo varios colores, una puedo escoger. Entonces, para hacer eso, yo utilizo lo que son los radio button o los botones de opciones. Entonces, yo arrastro, por ejemplo, el botón de opciones o J radio button y voy a colocar 4 colores. ¿Ya? Entonces, yo aquí, en estos, yo le pongo en texto, igual le voy a poner rojo, ¿ya? Le voy a poner blanco, negro, como texto, y el otro le pongámosle un amarillo, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Si yo ejecuto en este momento, estas opciones son independientes, por lo cual se van a poder escoger cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces, para poder decir que se maneje en uno solo, yo tengo que utilizar el grupo de botones. Entonces, este grupo de botones le deberá esta opción. Pero, ¿cómo yo le puedo decir? Este radio button pertenece a esta opción, creándolo por código. Pero necesito estos radio button que se encuentra tener un identificador. ¿Cómo le agrego? Voy a la parte de selecciona el componente, a código, y en nombre de variables le pongo rd color 1. El otro le voy a poner rd color 2. El otro le voy a colocar rd color 3. Le estoy poniendo identificadores o nombres de variables para poder identificar, ¿no? Entonces, estos ya tienen identificadores para poder ir señalando. ¿Qué estoy haciendo? Todo de manera gráfica, agregándoles identificadores, ¿ya? Una vez que ya tenga estos identificadores, voy a la parte de mi Saucer y voy a la opción que dice Public FRM Ventana 2, que viene a ser mi constructor, que a la vez que inicializa los componentes va a generar el siguiente. Voy a poner radio, button, group, ¿ya? ¿Y qué va a pasar aquí? Yo le estoy diciendo a mi radio button, quiero agruparlo, pero no es que va a ser de tipo radio button. Vamos a encontrar una opción que la van a encontrar como button radio. Le voy a poner grupo de radios, es igual a new button group, abro cierro paréntesis, .com. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que el botón radio debo de importar esta opción, ¿ya? Una vez que importe, ahora sí le digo a mi grupo, punto, add, y aquí le voy a agregar el botón, o el radio botón que yo seleccioné, rdc1, al grupo punto, add, es decir, le agrupo el rd ahora del color 2, ya, y hasta aquí le voy a ejecutar. ¿Cómo le voy a ejecutar a este formulario? Es teniendo clic en el formulario, en el archivo, clic derecho, ejecutar archivo. Y les va a aparecer de la siguiente manera. Y aquí se encuentra
Y si ustedes se dan cuenta, ya está aquí para poder agregar el valor. Y si yo aquí quiero cambiar la contraseña, voy colocando. Ahora, ¿qué pasa con los radiobutos? Yo voy a seleccionar negro y amarillo. Si se dieron cuenta, estos no están agrupados, por lo cual yo puedo seleccionar y son independientes. ¿Qué va a pasar con el blanco y el rojo? Solo entre ellos dos podré escoger uno solo, porque ya pertenecen a un grupo de radiobutos. Entonces, ¿qué tendría que hacer con el negro y el amarillo? También agregar. Entonces, voy a realizar de la siguiente manera. El grupo .add, rd grupo 3, del color 3, y de lo mismo grupo .add, rd 4. Lo ejecuto, el formulario, ¿ya? Y ahora sí, selecciono color rojo, blanco, negro, amarillo. Solo se va a poder escoger un solo color. Si se dieron cuenta, está en alguno. ¿Qué pasaría si yo deseo limpiar, se podría decir? Tuviera que decir que a todos estos los coloque como is check en false, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, qué buenas noches. Buenas noches. No, creo que se me escucha muy bien. Estoy yendo a la casa. Quería verle un poco el código inicial. ¿Perdón? Quería verle un poco el código inicial. La parte, solo esto está como código inicial. Ya, no crearon otra pestaña. ¿Perdón? Exacto. Es para que se proyecte eso, ¿verdad? Sí, le hice en el mismo proyecto anterior porque tenía un formulario y ahora le estoy creando el otro formulario que está aquí. Sí, hice un segundo formulario del proyecto que teníamos la clase anterior. Le hice en el mismo, creándole solo el formulario 2 y aquí le fue agregando, ¿no?, las opciones. Si ustedes desean trabajar en otro formulario, no, en otro proyecto, no hay problema. La cuestión es que se vaya realizando el proceso y se vaya generando las actividades o las acciones que les indico. Eso nada más. Ya. Gracias. Ya, vamos a arrastrar ahora otro componente. Ya. Y le voy a poner aquí como texto limpiar. ¿Ya? Y le doy doble clic para que se vaya a la acción del botón. Y le digo que cuando mi RD color 1 punto set, ¿ya? Si le digo set, significa que le voy a dar alguna asignación. Y ustedes van a encontrar aquí C en, enable, set disable. Bueno, y vamos a encontrar la opción, perdón, set enable, que es la que vamos a necesitar. Y les voy a indicar que le voy a poner true. Y le doy clic. ¿Qué pasaría si en este caso yo no le doy clic aquí? También puedo darle en el formulario, aquí dice diseño previo, y le doy clic y le pongo limpiar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Que ahorita está en esta opción, cuando le doy limpiar, ¿ya? Automáticamente es como que le digo enable o disable. Entonces enable viene a decir actíveme o no esté activo. Si le pongo en cambio false, vamos a ver la diferencia del formulario. Ya. ¿Qué cambió? Ya, espérame, voy a ejecutar porque solo está el diseño previo. Ya. Y ahí sí, está false y yo lo cambio. Si yo lo doy limpiar, el enable, ¿qué pasó? Le puse false y automáticamente solo me va a aparecer como un tipo color plomo, pero ya no voy a poder editar. Es decir, que ahí se cambia solo una acción y ya las demás no se va a poder ejecutar. Esa es la opción Enable. Enable les va a permitir
activar o desactivar un componente, independientemente de la opción que yo requiera. Entonces voy a hacerlo un poquito más amplio, perdón, para que se logre ver, ¿no? Y dentro del botón le puse a mi RD, set enable false. False significa desactiven. Si le puse true, sería que esté activo el formulario. Ahora otra opción, cdr. Ya, set. Y ustedes van a encontrar set action, ¿sí? Para acciones, alineaciones, background, ¿sí? Si necesito colocarle algún background por defecto, ya le voy a poner, por ejemplo, ¿qué color yo deseo que por defecto se coloque? Entonces, set background y dentro del paréntesis color, punto, y aquí van a tener muchas opciones. Por ejemplo, le voy a seleccionar el drag weight, ¿ya? Entonces, si yo le doy a ejecutar esta ventana, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que aparte de que se pone en label, el fondo, ¿sí? Se deberá colocar de color drag white. Entonces viene a ser casi similar, ¿no? Si yo le pongo punto hielo, ya ejecuto, perdón, ejecutar esta y le doy clic y va a aparecerme. Como es el lente pone el que no sea visible, entonces no se logra ver el hielo directamente, pero en forma general lo puedo colocar. Que también puedo hacer cd.set y tengo varias opciones. Entonces vamos a ir buscando la opción que me diga, aparte de que se podría decir set phone, set enable, set icon, set location, set name, set size, set text. Ya, por ejemplo, set text viene a ser algo por defecto. Perdón, se borró. Punto set. Tenemos la opción de set text que me va a permitir ir dializando, cambiando por código el texto del radio button. Por ejemplo, estaba en color amarillo, pero resulta que ahorita le quiero poner en color rojo. Entonces, por interno, por código, yo lo voy colocando que se coloque de forma de color rojo. Entonces, sí lo puedo realizar de esa manera y de esa acción. También tenemos la parte y lo que vamos a encontrar es el set select. En el set select yo le puedo poner la parte de true, ¿ya? Y le voy a comentar el activar. Esto es para colores, ¿ya? Y esto es para seleccionar o no seleccionar el radio button, ¿ya? Entonces voy a ejecutar el mismo y le pongo limpiar. ¿Qué pasó? Que automáticamente el radio button se puso en check o se seleccionó. ¿Qué pasa si yo lo pongo vuelta en cambio false? Ya, voy a ejecutar. Voy a ejecutar el archivo y le voy a seleccionar para luego darle limpiar. ¿Qué pasó al momento de limpiar? ¿Sí? Que prácticamente lo que yo hice al momento de seleccionar no se borró el select, si se dieron cuenta, pero sí si le pongo true, sí se borra, sí se genera, pero si le pongo false, no se elimina, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo aquí, limpiar y no se ejecuta. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo le digo aquí select, le voy a comentar esta partecita, y solo le digo select false, y le genero, le doy clic, limpiar, no se está borrando el mismo. ¿Por qué? Porque como tiene una secuencia o un orden, no le está colocando el false. Pero sí, si le pongo limpiar, ahí ya anteriormente sí se había seleccionado. Ahorita como estamos ya en otro radio botón, ya empezó a un grupo, ya no le va a pertenecer y le va a poder limpiar. Pero también puedo hacer esa opción,
siempre y cuando yo lo genere ejecutar, ¿sí? Limpiar, y ahí ya debería visualizarme el radio botón, siempre y cuando le pongo en true, ¿sí? Si le pongo en true, doy ejecutar, limpiar, y ahí sí se coloca. ¿Qué pasa si yo lo genero, está de otro lado? Pongo limpiar y automáticamente sí se lo pone en true. Para colocarlo en false, ahí es lo complicado, se podría decir el término, porque no se le identifica el select y no le coloca el false, pero en cambio con el true sí lo permite seleccionar. ¿Sí? Entonces así mismo puedo hacer el de otro radio button o de otra opción. Eso es lo que les va a permitir generar este panel. Ahora vamos con el otro panel. El otro panel vamos a hacer vuelta en cambio con checkbox, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con los checks? Ay, perdón. ¿Qué diferencia va a haber con los checkbox? Los checkbox en cambio me van a permitir, ya, me van a permitir realizar en cambio que de varias opciones puedes escoger más de uno. Entonces voy a colocar panel vista 3 y le voy a colocar aquí en cambio seleccione las materias que le guste. Como le digo, las materias, ahí sí pueden ser más de una. Entonces ahí vuelta voy a seleccionar la opción que dice casilla de activación o J checkbox. Ya voy a arrastrar 4 componentes igual. Este en cambio no necesito agruparlo. Este sí le puedo decir o agrúpeme o no agrupe. ¿Ya? Aquí le voy a poner seleccionar. ¿Ya? Y aquí le voy a poner, ay perdón, le di clic. Le voy a dar en texto y le voy a poner, digamos, matemáticas, ¿ya? Ciencias naturales, inglés y lenguaje. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué diferencia va a haber si yo lo ejecuto? Es de la siguiente manera. El radio botón yo puedo escoger de en todas las opciones una sola. Pero en cambio en los checkbox o campos de texto o casillas de activación lo van a poder escoger más de una opción. Yo puedo decir más de una pueda realizar la acción y pueda generar el proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En cambio voy a decir verificar si seleccioné matemáticas e inglés. Supongamos, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué asignaturas fueron seleccionadas? ¿Ya? Entonces ahí lo voy colocando y voy a hacer esa validación. Y le voy a colocar un botón y le voy a poner imprimir. ¿Ya? Y le voy a dar doble clic. Ahora, ¿cómo tengo que verificar si un campo de texto fue seleccionado? Primera situación. Cada checkbox tiene que tener un identificador o un nombre de variable. Entonces voy a código y le pongo CBX, asignatura 1. El otro le voy a poner CBX, asignatura 2. En la otra CBX, asignatura 3. Y el otro CBX, asignatura 4. Entonces, todos los componentes que ustedes se dan cuenta que aquí hemos ido agregando tienen que tener su identificador, ¿sí? Su nombre de variable. Ahora sí, dándole doble clic en imprimir, voy a colocar. Y compruebo. Si voy a primero agregar una variable de tipo string, que sea asignaturas seleccionadas, es igual a vacío, porque primero va a arrancar que no tiene ningún valor, ¿no? O no tiene ninguna acción. Ahora sí, voy a ir agrupando y voy a decir, si selecciono matemáticas, agrégueme matemáticas. Si seleccioné álgebra, digamos matemáticas y álgebra. Si seleccioné ciencias naturales, más ciencias naturales. Entonces, ¿cómo hago eso? Es que le digo, si mi CBX,
asignatura 1 punto is check, perdón, y select es igual a true. Entonces, si es igual a true, abro, cierro paréntesis. Y aquí le coloco y le digo, a lo que tiene asignaturas, le asigno lo que tiene, perdón, asignaturas más el componente que le voy a decir matemáticas, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo necesito decir, obténgame lo que tenga el campo de texto? Y le voy a hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Mi combo box de la asignatura 2, punto, y select, ¿ya? Es igual a true. En cambio, le voy a decir que a mi asignatura S le asigno lo que tiene mi asignatura. ¿Por qué tengo que ir concatenando? Porque lo que ya tenía antes le voy unificando de lo que tiene ya seleccionado. Entonces aquí le voy a hacer diferente. CBX asignatura 2 punto get text punto to string punto y coma. Lo voy a hacer solo con estas dos opciones y lo voy a ejecutar. ¿Ya? Entonces voy a asignar matemáticas y ciencias naturales. Pongo imprimir y ya se debería haber colocado. Pero ¿cómo sé que sí se colocó? Le voy a poner un system.out.println y le voy a poner asignaturas seleccionadas más mi variable asignatura es. Asignatura. Ya. Entonces ahora sí vuelvo a ejecutar. Si se dan cuenta, yo tengo algunos formularios que se me abren. Esos se van generando y no hay problema. Entonces ahora sí, matemáticas y ciencias naturales y le pongo imprimir. Si se dieron cuenta, ¿qué pasó? Se imprimió asignaturas seleccionadas, matemáticas más ciencias naturales. Entonces, yo le puedo directamente colocar el texto o si no, decirle lo que tenga el rayo button, asígneme en esa variable. Entonces, aquí también le puedo poner o concatenar previo a lo que se le asigne unas comillas para que haya un espacio y se logre ver, o un slice para que puedan diferenciar y lo voy a ejecutar de esta manera para que se den cuenta que cambió y aquí pasó asignaturas seleccionadas matemáticas ciencias naturales. Entonces puedo hacer de esa manera. Si yo estoy manejando estas propiedades, ¿sí? Que es el select, el isSelect, va a funcionar tanto para los radio buttons como para los checkbox, ¿sí? Las propiedades que estamos manejando aquí del enable, ¿sí? Del color, todas estas propiedades le pertenecen tanto al radio button como al campo al combo box o al checkbox, se podría decir. Y las dos pueden permitir generar el proceso, que se encuentran de esta manera. Y aquí están las opciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ahora vamos a hacer la siguiente opción. De la ventana 1 me voy a redireccionar a la ventana 2. ¿Sí? Es decir, de esta ventana redireccióneme a esta otra ventana. ¿Cómo lo realizo? Voy a tener un botón y le voy a decir aquí en este botón, le voy a mencionar ir a la ventana 2. Ya. Le voy a poner un background diferente para que se pueda diferenciar. Y
un foreground también le voy a poner del mismo color. Creo que le puse este. Ya. Entonces aquí ya me va a poder tener la opción y le voy a programar. Entonces voy a dar doble clic en la ventana, en el botón, perdón. Y ahora sí, voy a crear un objeto de la ventana a la cual me quiero redireccionar. Entonces, crear un objeto. Crear un objeto para la ventana que se desea redireccionar. ¿Cómo lo creo? Le pongo frm ventana 2 objeto de ir, bueno, el nombre que yo lo quiero colocar es igual a new frm ventana 2 abro cierro paréntesis punto y com. Eso lo realizo del objeto. Luego, ¿qué tengo que hacer? This punto ser visible, le voy a poner false. ¿Qué va a hacer esta opción? Va a ocultar la ventana actual. Y luego le voy a decir, visualíceme la que yo deseo generar. Digo mi objeto y punto. Ser visible es vuelta en cambio es igual a true. Entonces activo en cambio, activo la ventana de redirección. ¿Ya? Ahora sí, como el formulario 1 ya estaba programado, yo ya puedo ejecutar. Y aquí ya le sale el formulario 1. Le doy clic en el botón y se redireccionó a la ventana 2. Si se dan cuenta, se cerró la anterior. No se está o no se visualiza la ventana 1. Ya se cerró la anterior y se está redireccionando. Cierro nuevamente, envío a ejecutar y digo, voy a la ventana y aquí se coloca la ventana 2. ¿Ya? Y aquí genero mis procesos de selección, de imprimir o el proceso que tiene que generarse. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el color de cerrar? Diré, no tengo la opción de cerrar y quiero colocar un botón para cerrar. Entonces, ¿yo qué hago? En mi ventana 2, yo voy a colocar un botón en la parte de acá arriba, ¿sí? Y voy a decir aquí en el campo de texto, le voy a poner cerrar. ¿Ya? Le voy a poner un background, un color que sea, ¿ya? Y le voy a dar doble clic. Para poder hacer la opción de cerrar, simplemente se necesita lo siguiente. System.exit y le coloco entre paréntesis 0. Voy a ejecutar. Voy a redireccionarme, aquí está el botón de cerrar, si se dan cuenta, doy clic y ¿qué pasó? Se cerró mi proyecto. Con el system.exit me permite cerrar la aplicación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿No tenemos dudas sobre la parte gráfica? Verán que hemos hecho algunos ejercicios, pero sí es importante que sepan el proceso. Entonces, para que cualquier duda o inquietud me ayuden realizando en este momento, si no podemos continuar con más ejercicios. Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Mm? Voy a crear otro panel.
Este panel va a ser el panel 4, entonces voy a colocarle un color, que bueno, el color que ustedes deseen colocarlo, y le voy a poner un texto, que le voy a decir que ahora este es el panel vista 4. En esta le voy a poner un label que voy a decir seleccione el país donde usted vive. ¿Ya? Entonces aquí en cambio le digo seleccione el país. Entonces es uno solo. Y voy a escoger aquí la opción que van a encontrar como J Combo Box o lista desplegable. ¿Ya? Y aquí les va a salir este Combo Box que ustedes van a poder seleccionar. Es una lista desplegable previa, se podría decir que yo voy a poder desplegar y voy a decir qué opción voy a escoger. Ahora, pero ¿dónde visualizo qué opciones voy a colocar? Selecciono mi componente en la parte de propiedades, voy a Model y doy en los 3 puntos clic. Aquí les va a aparecer los ítems. Los voy a eliminar y le voy a poner en el país de Ecuador. Lo pongamos primero Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, y puedo ir colocando hacia abajo cada una de las opciones. Cada opción tiene que haber un espacio previo, ¿no? O desplegable. Entonces aquí por defecto va a aparecer el primer país que yo le haya colocado. Entonces voy a ejecutar este formulario. Y si ustedes dieron cuenta, aquí me visualiza la opción de Combo Box y le doy clic en la flecha o le doy clic en el centro dependiendo del componente y voy a seleccionar Colombia, Argentina, pero de todos ellos solo podré seleccionar uno. Solo uno de ellos. Si se dan cuenta, solo uno de ellos. Ahora, voy a arrastrar otro Combo Box que se encontraba como lista desplegable y voy a la opción de Mod, los 3 puntos, y aquí le voy a seleccionar y pueden darse cuenta que yo tengo editor de modelos, valores por componentes, es decir, por una propiedad o método ya asignado o por un código desplegable ya directo. Esta es la parte de programación. Entonces, realmente eso no se lo sabe manejar de manera estandarizada, por lo cual siempre lo vamos a manejar con los modelos. Pero les indico para que ustedes puedan saber y entender, ¿no? Otra opción que vamos a decir es, ahora seleccione cuánto calza. Entonces le voy a poner aquí y le voy a poner seleccione cuánto calza, ¿ya? Y ahora en cambio voy a seleccionar la opción que van a encontrar como spinner, ¿ya? Aquí el spinner lo encuentran 0, 1 y si es que yo voy incrementando, ya se va a poder ir agregando. Entonces voy a ejecutar y voy a poder ir incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 40, los números que yo desee generar. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo generar un valor por defecto? Teniendo ahí el componente, me voy a la parte de Model, voy a los 3 puntos, y aquí dice 1 por defecto, el predeterminado, por fecha, por lista o por número. Voy a seleccionar el de por número. En número, cuando digo cuánto calza, puede ser entero, doble, byte, float, pero en forma general, byte. ¿Cuál es el valor inicial? Supongamos que el valor inicial va a ser 10, ¿ya? Y el mínimo va a ser 10 y el máximo, yo le doy clic, que va a ser 42, ¿ya? Y el tamaño de paso puede ser de 1. Entonces, ya aquí, si yo lo ejecuto, ¿ya? Se van a dar cuenta que ya apareció 10, ya no apareció 1. Y si le doy subo hasta las opciones que yo necesito, hasta el 42, no puede ser más. ¿Qué pasa si yo aquí agrego, pongo 2?
¿Me va a permitir por teclado? Sí. Pero si yo agrego 85, ya sí me permite por teclado, pero me da error y ya no va a poderse aumentar o disminuir. ¿Qué tocará hacer ahí? Ponerle un número menor y ahí sí va a funcionar el mayor y el menor, o sea, subir o bajar la cantidad. ¿Qué pasaría si yo deseo que esta cantidad no se vaya sumando de uno en uno? Voy a la parte de mi componente, a model, y digo tamaño de pasos cada 3, aceptar, y cuando yo ejecutara, ya la opción ya no va a decir 10, 11, 12, 13, sino directamente al 13, al 16, al 19, al 22, al 25 o a la cantidad que yo requiera. Aquí yo le voy a ir indicando a qué cantidad se desea ir aumentando. ¿Ya? Voy a cerrar. Voy a tener la otra opción que señale la fecha, señale su fecha de nacimiento. Entonces voy a poner le voy a hacer más grande esta partecita, ya, y le voy a colocar un label. Aquí le voy a decir señale, seleccione su fecha de nacimiento, ya. Como le dije que seleccione su fecha de nacimiento, igual selecciono un spinner, ya, voy a la parte de model y selecciono ahora el tipo fecha. Esta también puede decir valor inicial, la fecha actual o no la fecha actual, un valor mínimo, un valor máximo y el tamaño de días por mes, por año, por semana, por mañana tarde, por horas, ¿sí? O por lo que ustedes consideren necesario. Entonces aquí el mínimo, supongamos, voy a decir que sea el mínimo el 2020, ¿sí? Y aquí el máximo el 2022. Aceptar. Entonces aquí cuando yo ejecute este formulario, ya, yo aquí voy a ponerle y se va a ir aumentando o disminuyendo. Puedo hacerlo por teclado también. Si lo hago aquí 01, también lo puedo hacer. O si no, lo voy haciendo con la opción del más, ¿no? De subir o bajar. Entonces esa es la otra posibilidad que yo pueda generar. Y la otra que también voy a hacer es, voy a agregar una parte y le voy a poner seleccione un animal, ya, que le guste. Voy a seleccionar la parte igual de spinner, agrego, voy a la parte de model y voy a la opción que diga lista. Cuando digo lista se comporta como un combo box. Entonces aquí yo le digo gato, perro, loro, pez y alguna opción, ¿ya? Y aceptar. Entonces yo ejecuto el formulario y aquí puedo ir gato, perro, loro, pez. O gato, loro. Sí, es algo similar a esto, pero en cambio aquí la lista va subiendo y bajando, que solo va a tener esas opciones, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir realizar un spin. O se podría decir, una caja de posibilidades que yo le doy a esa opción o a ese componente, que va a tener varias posibilidades dependiendo de la lista que yo le dé o dependiendo de los lineamientos que yo le genere. Entonces, si se dan cuenta, aquí me sale por defecto lo que yo coloco. Pero aquí me sale ya una opción, solo un campo de texto que se va a ir desplegando a las posibilidades que yo le realice, que yo le genere y yo le indique. Entonces yo puedo generar esa acción y yo le puedo decir esto es lo que se va a generar en cada uno de los opciones o componentes. ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? Preguntas, chicos, ¿estamos claros? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Estamos viendo una parte gráfica y
Todavía nos falta la parte de programación, que eso igual ya hemos de estar indicándoles. ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? ¿No tenemos dudas, inquietudes? No. Entonces, continuamos. Vamos a hacer el otro ejercicio que vamos a hacer un panel, pero este panel va a tener una imagen. ¿Ya? Entonces, a esta imagen voy a poner un background, el color, bueno, un color celeste, de morado, y le voy a poner una etiqueta que diga panel vista 5. Y aquí le voy a agregar una etiqueta en cambio, insertar la imagen. Para poder insertar la imagen, yo voy a utilizar un panel interno, ¿sí? Aquí le voy a decir el panel donde se va a ubicar la imagen. Y le voy a agregar un botón que le voy a decir que el botón diga insertar. ¿Ya? Entonces, cuando le dé clic en insertar, se deberá colocar la imagen que yo desee generar en mi proyecto, para lo cual yo necesito la imagen. Entonces, voy a agregar en un paquete, clic derecho, nuevo, un paquete de imagen. Los paquetes lo único que me están sirviendo o me está funcionando es para poder, se podría decir, agrupar los componentes, visualizar y decirle, solo aquí van a estar las interfaces, solo en este componente van a estar las imágenes, solo en este componente van a estar las clases y así mucho más. Una vez que yo ya tenga mi imagen descargada, dependiendo de lo que ustedes manejen, yo tengo en imágenes, selecciono la imagen que yo quiero colocar, le pongo un nombre y este nombre, este componente, yo lo voy a arrastrar hacia mi elemento, donde estaba mi paquete. Y si se dieron cuenta, ya está colocado esta imagen, ¿no? Entonces ya está la imagen colocada dentro de mi proyecto. Si no está dentro de un proyecto, tendría que considerar dónde está la ubicación de la imagen, pero vamos a ir realizando de las dos maneras. Entonces tengo ya aquí la imagen. Voy a dar doble clic en el botón para que me permita realizar la programación. La programación son líneas de códigos que me van a permitir realizar que en este panel se agregue una imagen. ¿Cómo? Creando un componente de tipo, un objeto de tipo buffer reader image es igual a un image io punto reader y ahí me va a pedir el archivo. Entonces aquí para decirle el archivo yo tengo que crear ese archivo que es de este imagen. Y también necesito importarle el de buffer reader. Entonces el file, el archivo, yo le digo new file. ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos el file para poder manejar? Y dentro del file le pongo la ubicación. ¿Qué me va a pedir el file? También importar esa librería. Ahora bien, cuando yo le diga new file, aquí me va a visualizar una opción que deberá estar encerrada en un try catch. Se recuerdan que los files o los archivos necesitaban siempre manejar el proceso de excepciones en el caso de que tuviéramos algún inconveniente. Entonces, ahora sí, el file, ¿dónde está ubicado? El archivo. Punto. El punto significa la raíz de mi proyecto. Guión o slash se podría decir. ¿En qué paquete se encuentra? En PK, imágenes, guión.
¿Cómo se llama mi imagen? Imágenes 11.jpg. Entonces yo aquí, ¿qué le hice o qué le coloqué? Es de que a mi formulario, a mi botón le creé un objeto de tipo buffer image para poder hacer la lectura de mi imagen, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? Si no está bien correcta la ubicación, ya vamos a ir viendo qué va a pasar. Luego de eso yo voy a crear un JLabel, ya, le pongo un label, es igual a new JLabel, abro, cierro paréntesis y aquí le coloco lo siguiente, new image icon y dentro del paréntesis le pongo la imagen. Punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? El JLabel necesito importarlo, al igual que el image icon. Sí, todas estas son librerías que se necesitan por defecto y le agregado. Ahora sí, necesito colocarle a este panel un nombre y le voy a poner P imagen, ¿ya? Para saber a cuál le voy a agregar. Entonces le pongo P imagen, punto, ¿ya? ADD y dentro del le voy a poner a mi label, ¿ya? Voy a ejecutar el formulario para que se den cuenta qué va a pasar. Si me sale algún error, alguna visualización, ¿dónde va a salir? En esta parte de la consola. Voy a darle clic en insertar y si se dieron cuenta, me dice que no puede leer, ¿sí? Aquí me visualiza la excepción, que no puede leer ese archivo, que donde yo me estoy ubicando, ¿sí? No lo logra identificar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que no está retrocediendo correctamente. Entonces le voy a poner un punto adicional, ¿ya? Y la voy a ejecutar. Voy a darle ejecutar archivo, insertar, y me dice que igual no puedo leer la imagen. ¿Qué pasaría si yo no sé dónde realmente está ubicado? Doy clic derecho, propiedades, y aquí me da toda la dirección. Voy a copiarme, ¿ya? Cerrar y la voy a pegar de esta manera, ¿ya? La voy a colocar, la voy a eliminar todo eso y la voy a ejecutar ahora sí. Insertar. No salió ningún error, pero no se logró insertar. ¿Qué pasa aquí o qué situación estamos viendo? Que la dirección que le está encontrando, la imagen es muy grande, entonces por lo cual la imagen al momento de visualizarla, le voy a cerrar todas estas ventanas para que nuevamente se ejecute solo esta, ya, y voy a insertar. ¿Y qué pasa? Que la imagen en sí está bien la dirección, ¿sí? Pero la imagen es muy grande o a su vez no le está identificando exactamente dónde se encuentra. Entonces le voy a poner el bad slice al revés para que se identifique dónde se encuentra la dirección. Slice, slice, ya. Y la voy a ejecutar. Ya. Insertar. E igual, ya no se ejecuta, pero la imagen no se logra visualizar. Como es un label, me está identificando que no, ese panel no le está visualizándole a tan grande o tan amplio, por lo cual no se logra ver tan visible, se podría decir. Entonces, el panel hay que identificarle que esta imagen que se encuentra ya generada, hay que decirle que tenga un tamaño y una acción por defecto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es crear una clase adicional
para poder generar estas imágenes. Hasta aquí, ¿preguntas, chicos? ¿Preguntas? Buenas noches, Inge. Sí, una pregunta, por favor. Diga. En imagen, ¿sí me podría explicar otra vez cómo hay que pegar, ingeniera? Porque no le entendí. O sea, para pegar la imagen, ahí donde se Ya, fue ahí, justo en esas ya. cositas, no Lo entendí que bien, hice por favor. primero, ya, no hay problema. Lo que hice primero es que en este paquete le di nuevo Java Package y creé el paquete. El paquete le puse PK imagen, ¿ya? Una vez que tenga el paquete, yo tengo que seleccionar mi imagen. Supongamos que es este de logo, ¿ya? Selecciono la imagen y la arrastro hacia donde está mi paquete. Y ahí ya se agrega la imagen. Si se dan cuenta, ya está agregada la imagen. Si no tengo de esta opción o yo no sé cómo realizar la imagen, yo puedo tener el archivo, supongamos este de escudo, control C, copio, voy donde están mis proyectos, ya están en D, en NetBeans, están en interfaces, voy a hacer ese, voy al paquete imágenes y le doy control V. Y ahí automáticamente también va a aparecer. Tengo esas dos posibilidades para poder generar el proceso de las imágenes para poderla copiar. ¿Preguntas? Inge, siempre dijo que la imagen tiene que ir en un try catch, ¿verdad? Sí, al momento de importarlo, si es que yo estoy utilizando los files, los archivos, siempre tiene que ir en el try catch. Que si se dieron cuenta, automáticamente ya me dio la opción para poderla importar o poderla generar. Y no se utiliza el otro que es el Finally 2, ¿sí? Ya, el finally no es necesario en este proceso porque el finally me permite cuando una vez que genero el proceso de excepciones, independientemente si fue por el try o por el catch, debe de hacer un proceso final. Solo en esas opciones se deberá considerar ese proceso. Solo ahí. Ok. Y para añadir la imagen para que se vea de cuánto tiene que ser el tamaño de los píxeles o del peso, de los megabytes. De los píxeles, no de la parte del peso de los gigas, se podría decir, no. Tiene que ser del peso de la gráfica nada más, pero de píxeles. Dije, buenas noches. Dígame. Disculpa que te moleste. ¿Me podría explicar una vecita más cómo se le agrega la imagen? Porque no lo entendí, estaba con fallas en el internet. Ya. Ustedes tienen que crear su paquete, ¿sí? El paquete o donde lo vayan a almacenar la imagen. Y tienen dos opciones. La primera opción es una vez que tengan la imagen, ¿sí? Donde tengan digamos, tienen image y supongamos que es de este fondo, ¿ya? Este es el que yo deseo copiar. Entonces, yo selecciono el componente y lo arrastro hacia el paquete donde lo quiero colocar. Ese es un ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si no se me copia o no se me arrastra o realmente, supongamos, ¿no? Voy a eliminar esta imagen, ¿ya? Supongamos que tengo esta y yo arrastré y no se me fue al paquete, sino se me fue al paquete superior y se me creó una por defecto, si se dieron cuenta. ¿Qué pasaría ahí? Yo tengo que arrastrar la imagen y la coloco donde yo deseo y ya se elimina el anterior, entonces ya está aquí. Y si realmente no se copió en mi proyecto, yo tengo mi imagen, supongamos que es esta, selecciono control C, voy a mi archivo donde está mi proyecto, en programas NetBeans, programas de interfaces, CRC, mi paquete y control V. Ya lo Claro, ves. sí, esa parte sí la entendí. Digo, decía de la parte de programación.
Ah, Eso ya. los que estaban ocupando, sí, eso. Ya. Entonces les voy a borrar el ejemplo, ¿ya? Les voy a hacer otra vez. ¿Qué tengo que hacer primero? Crear un objeto de tipo buffer, ¿ya? Buffer read image. Objeto de imagen es igual a new, ¿sí? Buffer reader. Buffer reader image. Y aquí le digo, ¿no? Que va a ser igual a un new image. Ya le pongo punto reader es igual a, abro, cierro paréntesis, y dentro de esto iba mi file, punto y coma. Entonces, aquí, ¿qué tenía que colocar en el buffer?